Vamos a repasar los temas que han generado agenda en el territorio nacional. Hoy Bolivia habla de COVID-19 y el refuerzo para este proceso de vacunación contra COVID-19 con la convocatoria de que las personas puedan acudir a los centros de salud. Entiendo que se está armando algún plan para la redistribución de vacunas. Además, en los próximos 9 días llegarán 500.000 del mecanismo COVAX. Hoy Bolivia habla de el intento de fuga. Sí, sucedió en la cárcel del Abra. Vestido de mujer, le dio chance hasta de maquillarse, con peluca incluida. La policía, los guardias del penal se dieron cuenta y no logró su cometido. Nuevamente está tras las rejas, pero ahora sí, vestido de varón. Hoy Bolivia habla de en Cochabamba incrementan los pasajes. Todavía no hay algunas determinaciones oficiales en otros municipios o en otras regiones. Sin embargo, ya se había anunciado que en Cochabamba desde el mes de enero iba a haber un incremento en el precio del pasaje urbano. Hoy Bolivia habla de... Vamos a repasar nuestra encuesta porque lo convocamos a que usted pueda participar a través de nuestras redes sociales. Aquí en vivo así nos encuentra en nuestras páginas oficiales. ¿Cree usted que la oposición logre articular un bloque único entendiendo que ya hay precandidatos? Por el sí, el me gusta. Por el no, el me disgusta y no me interesa el emoji de admiración. Para que usted pueda participar con nosotros y de manera constante, nosotros estaremos mostrando los resultados. Se lo muestro a continuación. Por el sí, 60%, es decir, que sí la oposición va a lograr articular un frente único. Un 30% dice, no creo. Y un 10% dice, bueno, la verdad en este momento no me interesa. Durante toda la noche vamos a mostrarle los resultados y ver cómo se va moviendo nuestra votación aquí en vivo. Hablamos de la situación de Venezuela, la toma de mando que se va a desarrollar este próximo 10 de enero. Hay quienes han confirmado su participación. Por ejemplo, el presidente Luis Arce no va a participar, pero han anunciado desde el gobierno que habrá otra representación. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado inicial y es el diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar. Buenas noches, diputado. ¿Dónde está usted en este momento? Muy buenas noches, un saludo al pueblo boliviano. Estamos en este momento en Caracas, Venezuela. Esta tarde hemos llegado, el día de ayer partimos desde la ciudad de La Paz y hoy hemos cumplido ya una agenda toda la tarde, hasta no hace mucho. Hemos estado en las calles de Caracas, hay una tranquilidad. El presidente Nicolás Maduro ha estado inaugurando muchos módulos educativo, ha habido sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, muchas actividades normal en Venezuela en este momento. Diputado, usted está llevando una condecoración. Quiero ver las siguientes imágenes, por favor, que la veíamos hoy a primeras horas, de esta medalla que estaría llevando usted para poder condecorar a Nicolás Maduro. ¿Esto es correcto, diputado? Si me dice que sí, ¿a título de quién lleva esta condecoración? Bueno, mediante el reglamento de la Cámara de Diputados, todos los diputados individualmente pueden dar reconocimiento en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, autoridades, incluso a altos policiales. Cualquier diputado, toda la semana usted ve en la Cámara de Diputados, cada diputado está dando reconocimiento a diferentes personalidades. Nosotros hemos aplicado el artículo 23 del reglamento, hemos hecho un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro Moro y la medalla que somos, que es parte de este reconocimiento, la medalla,
soy asambleísta, diputado nacional, y lo estamos haciendo como diputado nacional del Movimiento al Socialismo, porque Nicolás Maduro ha ganado las elecciones democráticamente el 10 de julio. El pueblo venezolano eligió al presidente Nicolás para que asuma este viernes, y ya nosotros estamos cumpliendo una agenda aquí en Venezuela. Entonces, para que esto nos quede claro, ¿es a título personal en su calidad de diputado nacional? Exactamente, a título personal. ¿Su bancada está de acuerdo? ¿Cómo? ¿Su bancada ha estado de acuerdo? ¿Le han dado algunas opiniones? Yo no necesito consultarle a la bancada ni a ningún parlamentario. Cada parlamentario elige a quien reconoce y a quien no reconoce. Muy bien, me queda muy claro. Tufi está con nosotros. Buenas noches, Tufi. Estamos conversando con el diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuéllar, que ya está en Caracas y nos indicaba que desde muy temprano ha estado participando en algunas actividades junto a Nicolás Maduro, que nos indica también ha estado entregando algunos módulos educativos, etcétera. Tufi, estoy contigo. Sí, buenas noches, Luciana. Buenas noches, diputado Cuéllar. Hoy, a partir de su anuncio, ha recibido críticas, sobre todo de parte de algunos opositores, que inclusive advierten con procesarlo penalmente por esta decisión de reconocer a Nicolás Maduro, porque dicen que no se cumplió el procedimiento respectivo. ¿Qué responde a esta crítica y a este anuncio de un posible proceso que le pueden abrir? Bueno, primeramente, a mí no me preocupa la crítica de la oposición, porque la oposición es mi contrario. Nosotros somos de izquierda socialista, donde nosotros el reconocimiento que le vamos a dar a Nicolás Maduro representa a Marcelo Quiroga Santa Cruz, un líder socialista del PC1. ¿Qué tiene que cuestionar la oposición que yo entregue un reconocimiento? Yo no me meto en los diputados opositores cuando reconocen a personas que ni siquiera cumplen con la democracia ni con la Constitución. Y ahora se cuestiona que este diputado reconozca a un presidente electo como Nicolás Maduro. No nos preocupan los procesos, ningún proceso penal. Estamos hablando de un reconocimiento a una autoridad que ganó una elección nacional. Yo quiero decirte, Tufi, que hoy la Asamblea Legislativa de acá de Venezuela ha aprobado que el señor Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa no tienen pisada terrestre, aérea ni marítima. En ese sentido, la Asamblea Legislativa ha aprobado por unanimidad para que no venga el señor Andrés Pastrana, el señor expresidente de Paraguay, Mario Agdag, Felipe Calderón y Vicente Fox. En ese sentido, la Asamblea Legislativa aprobó, y es eso nosotros, el trabajo legislativo como diputados, tenemos coordinando legislativamente y siguiendo los pasos que se respete la democracia. Venezuela quiere paz, no quiere intromisión extranjera. Diputado Cuéllar, hay alta tensión en este momento por lo que puede ocurrir el 10 de enero, por lo menos a nivel de pronunciamientos. Ha denunciado Corina Machado que a su madre la están acosando, ha denunciado también el señor Edmundo González que han secuestrado a su yerno, y hay gobiernos de izquierda como el de Chile que, por ejemplo, han pedido el retiro de su propio embajador, o Lula, que no reconoce todavía el triunfo que se adjudica a Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted en relación a estas posiciones? Mira, Tufi, yo estoy en Venezuela y estoy viendo la realidad. Hace una hora antes de dar el programa he estado visitando las calles en Venezuela. Están mostrando en redes sociales que ya hay convulsión en Venezuela. Están mintiendo en las entrevistas. Están diciendo que no lo reconocen a Nicolás Maduro. Es totalmente falso. Yo estoy en Venezuela y vamos a seguir mandando material para desmentir a la oposición, y se lo he mencionado a esas personas que se le ha llamado el cartel de los sapos, a esas personas que ya mencioné que aprobó la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el día viernes va a haber paz, democracia y tranquilidad. Más de 2.000 personas hemos llegado a Venezuela a reconocer
a Nicolás Maduro Moro. Estamos coordinando con diputados del PSUV de Venezuela para ver en qué momento vamos a entregar el reconocimiento como diputado nacional de Bolivia. Nosotros, la oposición, que nos cuestione, que nos critique, no nos preocupa. Yo no le voy a... Tuto Quiroga no me va a ordenar a mí a quién reconocer. La oposición no me va a decir a mí a quién voy a reconocer. Yo tengo la autonomía y el reglamento de la Cámara de reconocer a Nicolás Maduro. Diputado Cuéllar, ¿y qué opina que no vaya a estar presente el presidente Luis Arce pese a la cercanía de tantos años del gobierno del Movimiento al Socialismo con el de Venezuela? Bueno, el presidente en este momento está en una agenda apretada en nuestro país. Ustedes lo han visto en el tema del Bicentenario. El tema está solucionando algunas debilidades que ha habido en nuestro país. Pero eso no quiere decir que no respalda la gestión del presidente Nicolás Maduro. Va a venir en representación, si no me equivoco, el canciller o a quien delegará nuestro presidente Luis Arce. Siempre Venezuela y Bolivia vamos a ser países hermanos y siempre vamos a seguir apoyando porque tenemos una ideología. Acá este diputado Rolando Cuéllar defiende una ideología socialista que me identifico con el chavismo y nuestro gobierno siempre está al lado de los gobiernos progresistas. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Le muestro al país que no va a impedir absolutamente nada este reconocimiento y esta medalla que el día de mañana... ¿Qué dice la medalla, diputado? ¿Nos lo puede decir? Por la imagen no podemos dilucidarlo, pero ¿qué dice la medalla? La medalla dice Cámara de Diputados 2025. ¿Qué más? ¿Solo eso? Solo esto es medalla, solo eso dice. Y el reconocimiento, medalla. Le agradecería mucho si nos lo puede leer. El reconocimiento dice: el diputado Rolando Cuéllar del Estado Plurinacional de Bolivia otorga el presente reconocimiento Marcelo Quiroga Santa Cruz por su distintiva trayectoria por la democracia de los pueblos, la defensa y los intereses nacionales de los países latinoamericanos. Profundizamos la justicia social, mismo que contribuye al desarrollo y crecimiento de nuestro Estado plurinacional de la patria Bolivia. Reconocimiento a Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y lo firma usted? Y lo firmo yo como diputado aplicando el reglamento de la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho por el detalle, diputado Cuéllar. Buenas noches. Buenas noches, un saludo al país. Igualmente. Bueno, está conversando con nosotros Rolando Cuéllar, diputado del Movimiento al Socialismo, que nos atiende desde Caracas, porque ya está allá y va a entregar este reconocimiento a Nicolás Maduro. Sin embargo, voy a mencionar lo que ha ratificado el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, que si Edmundo González pisa territorio venezolano va a ser arrestado. De igual manera con exmandatarios que quieran acompañarlo. Y ha sido muy enfático en estas últimas declaraciones. El 10 de enero se tendría que realizar esta toma de mando. ¿Cuál será la posición de Bolivia? Le reitero además que la viceministra de Comunicación de nuestro país ha confirmado que debido a, según manifiesta, la apretada agenda del presidente Luis Arce, no va a participar, no va a ir Luis Arce a la toma de mando de Nicolás Maduro. Se enviará, manifestó nuestro gobierno, a un representante oficial que pueda acompañar esta ceremonia de toma de mando que se tendría que desarrollar el 10 de enero en Caracas, Venezuela. Pero sigamos hablando de este reconocimiento que ha generado polémica. Está con nosotros la diputada Luciana Campero de Comunidad Ciudadana. Nos acompaña. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que es una vergüenza que se le permita a este diputado hablar cualquier barbaridad, desinformando a la población y sin respetar el reglamento de la Cámara. La verdad que estoy indignada con lo que acaba de decir. ¿Qué dice el reglamento de la Cámara, diputada? Porque el asambleísta Cuéllar nos acaba de decir que está en plena facultad de sus funciones. Mire, para empezar, o es el reconocimiento es trucho y está firmado por él, porque si está firmado por el presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara va a tener graves problemas legales,
Y en segundo lugar, la única forma de entregar la condecoración máxima de la Cámara de Diputados, que se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz, es a través del reglamento de condecoraciones de la Cámara, que es un reglamento emitido en fecha 14 de diciembre y que en su artículo 4 establece que esta condecoración, que es la máxima de la Cámara de Diputados, se otorga a personalidades e instituciones nacionales o extranjeras que hayan servido a la democracia. ¿Qué de democrático tiene el dictador Nicolás Maduro, una persona socialista, sí, de izquierda? Lo único correcto que ha dicho este diputado, que le ha hecho fraude al pueblo venezolano. Lo que pasa es que entre masistas se aplauden y se festejan el fraude que le hacen al pueblo. Lo mismo han hecho aquí en Bolivia, festejándole el fraude a Evo Morales, y ahora pretenden llevar una condecoración que no ha cumplido el procedimiento que se requiere hasta Venezuela, a nombre de la Cámara de Diputados. Una vez que se presenta un informe a cuarta secretaría, como establece este reglamento, cuarta secretaría establece si el informe corresponde y se emite un informe al Pleno de la Cámara, y es el Pleno de la Cámara quien debe aprobar con mayoría simple o rechazar esta condecoración. Entonces, o es trucho lo que él ha llevado, porque ahí dice que es el reconocimiento Marcelo Quiroga Santa Cruz, que no se van a hacer el desentendido, o se ha incumplido el reglamento y la norma de la Cámara de Diputados y se está otorgando a espaldas de todo el pueblo boliviano y a espaldas de sus representantes esta condecoración, que me parece una vergüenza y es lo más nefasto que he visto en la historia de la Asamblea Legislativa. Gerardo lo saluda. Ahora sí, diputada, Gerardo lo saluda. Le decía, ¿esto quedará más allá de una simple crítica al diputado Cuéllar o podrá avanzar dentro de la Asamblea para que haya algún tipo de sanción si es que se ha vulnerado el reglamento como usted nos indica? Nosotros estamos presentando una denuncia a la Comisión de Ética en cuanto a lo institucional, y estamos presentando también una denuncia penal por falsificación, falsedad ideológica y por haber incumplido el reglamento como corresponde, porque lo que ha hecho el diputado Rolando Cuéllar es una canallada. Este es el bufón de Luis Arce, que se pasa por donde mejor le parece el reglamento y la institucionalidad de la Cámara de Diputados. No hay aquí mucha ciencia, o sea, le estoy leyendo el reglamento, no me lo veto como este señor. Yo estoy en este momento haciendo lectura del reglamento y el procedimiento adecuado que se debe seguir para entregar la medalla Marcelo Quiroga Santa Cruz. Diputada Luciana, buenas noches. Usted escuchó seguramente el argumento del diputado Cuéllar en el sentido de que ya han habido otros diputados que han hecho reconocimientos a título personal y él lo está haciendo, dice, a título personal. ¿Usted conoce algún antecedente en relación a que hubiesen otorgado reconocimientos a título personal de diputados? Y si no es así, bueno, usted ha mencionado ya posibles consecuencias. En ese sentido, ¿puede haber incluso alguna consecuencia penal? Hay diferentes condecoraciones, Tufi, buenas noches. Él el día de ayer anunciaba que le iba a entregar la medalla Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ese tiene un tratamiento específico. Dentro del reglamento general de la Cámara de Diputados se puede otorgar homenajes camarales a diversas personalidades, instituciones, empresas que tengan cierta trayectoria, por supuesto. A título personal, al único que conozco que hubiera entregado un reconocimiento a título personal que no esté establecido en el reglamento de la Cámara es al diputado tránsfuga Edwin Rosas. Fuera de eso, yo no conozco de ningún reconocimiento a título personal. Seguramente los masistas lo hacen a diario, pero un reconocimiento a título personal no está establecido dentro del reglamento de la Cámara. Y por supuesto, lo que ha hecho el diputado Cuéllar es un delito penal que debe ser sancionado. Diputada Campero, permítame por favor, vamos a seguir hablando de la situación de Venezuela y quiero que juntos escuchemos cuál es la postura del analista Marcelo Arequipa y enseguida le pido también su opinión. El señor Edmundo González difícilmente va a poder ser ungido como presidente de la República de Venezuela. Tengo la impresión más bien que en la correlación de fuerzas internas, por ahora Maduro se va a terminar por imponer.
Sin embargo, también me da la impresión de que este episodio no es uno más como en el pasado hubo en Venezuela con el señor Capriles o con el señor López, sino más bien creo que es ya el episodio definitivo de lo que va a ocurrir en Venezuela como un precedente hacia el futuro. Entonces, probablemente estemos frente a el último mandato del señor Maduro en la historia política de Venezuela. Creo que un elemento central en el cambio de mando que tiene que haber en Venezuela el 10 de enero próximo tiene que ver con el hecho de que no están asistiendo buena parte de los mandatarios de otros países. Mandatarios que en otrora podrían dotar de legitimidad y darle más fuerza y además validación internacional a una autoridad de Estado, hoy no lo van a hacer. Y ese elemento creo que es singular y es importante para el caso venezolano, tomando en cuenta la enorme conflictividad que hay hoy día a raíz de unas elecciones generales que fueron llevadas a cabo el año pasado y cuyas elecciones la sombra de duda no es menor, sino es grande en relación a la transparencia de los resultados. Diputada Campero, muy breve por favor y ya para concluir, le pido su opinión. ¿Qué cree que va a suceder este 10 de enero en Venezuela? Bueno, yo pondría más atención en lo que va a ocurrir el 9 de enero con el regreso de González Urrutia, con la salida de María Corina Machado del estado de clandestinidad que ha sido obligado por este gobierno dictatorial a ella someterse. Entonces, yo espero que recuperen la democracia, principalmente. Espero también que se respete el resultado de la elección que se ha desarrollado, donde González Urrutia ha ganado con más del 70% de los votos. Eso demuestra un pueblo cansado al sometimiento, un pueblo cansado del socialismo, un pueblo cansado de la izquierda, un pueblo cansado de no tener comida, cansado de no tener gasolina, diésel, cansado de no tener todo lo que hoy en Bolivia hemos empezado a no tener, ¿no? Así que yo espero que se respeten los resultados y que se imponga sobre todo la voluntad de la ciudadanía, que ha sido emitida a través de su voto y le ha dado la victoria a la unidad. Porque si en algo hay que ser totalmente claros, es que Edmundo González no es un caudillo, es la representación máxima del pueblo venezolano unido que quiere libertad, clama por libertad, y espero que eso se respete desde el 9 hasta el 10 y los años que le corresponde estar en mandato. Diputada Campero, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Muchísimas gracias, buenas noches. Igualmente. La Yahua Política. Y lo veo qué triste que sale a hablar de que fuera oposición y dice no. ¿Para usted Manfred es opositor o no? No, para mí no lo es, porque ha estado absolutamente solícito con lo que ha hecho Arce, con el desastre. No, yo me voy a aliar, como he dicho desde el principio, con el pueblo. Hay críticas que el capitán Reyes Villa viene a decir, no, yo quiero solo, no quiero hacer coteos. Dios mío, parece que se está mirando en el espejo. Cree que nos olvidamos. La primera alianza es con el pueblo. Yo necesito la alianza del pueblo y eso es lo que estoy... ¿No va a ser alianza entonces usted? Entre ellos, pues, mire las alianzas que hacen, se destruyen. No está viendo lo que acaba de decir Carlos Mesa. El señor Manfred dice que soy el único opositor. Si él es el único opositor, yo soy Messi. Ya ni de chiste sirve. Él es el único opositor que, siendo candidato a la presidencia, salió corriendo y se escapó. Es el Rosales de Bolivia. Es el Tilín con bigotes, que ya no venga a contarnos cuentos. Ese tipo de alianzas son anacrónicas. El pueblo ya no cree. Ya me ha pasado a mí en el pasado. Nosotros no queremos volver a la antigua política, a las juntuchas, de estar entre unos cuantos repartiendo pegas, porque eso es básicamente lo que se está haciendo. Hoy día ya
el señor Mesa salió a decir que está buscando sigla, todo lo demás. Entonces no están buscando unidad, lo que están buscando es repartirse el poder nuevamente y volver a fracasar en las elecciones. Yo había anunciado formalmente que sí, ya soy candidato y es paralelo, es convergente. Vamos a buscar seguir conversando. Obviamente yo voy a seguir buscando gente que se incorpore a la Alianza Libre. En estas reuniones, ¿ya se conoce quién va a ser el candidato o cómo se va a definir? No vamos a ser nosotros los que definamos, sino la población. Esperamos de que haya otros aspirantes a candidato que se sumen. La idea es establecer reglas del juego claras para definir la candidatura dentro de un par de meses, cuando estemos al borde de las inscripciones adecuadas para las candidaturas, y en ese contexto establecer un mecanismo de selección que no lo vamos a hacer nosotros, sino que tiene que estar vinculado a la opinión pública y al pueblo boliviano, que es el que tiene que definir quién va como candidato ideal, como el mejor candidato de la oposición. Peor si aún ahora del pacto no de aquí yo voy a ser el candidato, el otro ya está buscando sigla. No hay una transparencia, no hay sinceridad. Con el pueblo hay que ser sincero, y yo creo que el que debe determinar el candidato y el proyecto de país que queremos debe ser el ciudadano boliviano con su voto. Aún no han empezado oficialmente las campañas electorales. Es más, el calendario electoral para el Tribunal Supremo Electoral comienza en unos 3 meses, poco más de 3 meses. Pero por lo que vemos, los candidatos del bloque opositor o considerados opositores ya están en medio de cruce de declaraciones y peleas, tal vez peleas camufladas por el momento. Estamos junto a Raúl Peñaranda, periodista y analista político, para que nos ayude a entender un poco cómo tenemos que tomar estas declaraciones. Raúl, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación. Todo esto es propio de una pre-campaña. Estamos ya empezando a calentar motores para las elecciones, son en agosto, faltan 8 meses para las elecciones. En abril, precisamente, como bien has dicho, empieza el cronograma electoral y obviamente los candidatos están en campaña y esto es parte de eso. Se va a ir decantando, yo creo que las encuestas también nos van a ir ayudando para ver cuáles de ellos destacan más, pero claramente es ya una etapa preelectoral. ¿Tupi? Buenas noches, Raúl. Sí, buenas noches, Raúl. Hoy se ha visto particularmente una artillería pesada de Tuto Quiroga contra Manfred Reyes Villa, llamándolo el Tilín con bigotes y cuestionando si es o no opositor. Del lado de Manfred Reyes Villa le ha respondido que el funcional al más ha sido Tuto, y ahí se mete también en la pelea Branco Marinkovic, dirigiéndose sobre todo a Manfred Reyes Villa. ¿Qué se ve en términos estratégicos aquí? ¿Se ve un Manfred Reyes Villa definitivamente yendo solo? ¿Se ve un Tuto Quiroga queriendo polarizar con él el voto opositor o qué? Gracias, Tufi. Yo creo que lo que está tratando de hacer Manfred es jugar al centro político. Yo creo que Manfred está tratando de no ser considerado, entre comillas, como de derecha. Yo creo que Manfred está intentando captar parte de un sector desilusionado del MAS y creo que está jugando ahí. Y Tuto obviamente está en esta alianza opositora. Ya se sabe que estos líderes opositores lo que van a hacer es tratar de tener algún mecanismo para ver cuál de ellos va a ser el candidato y si se cumple con la promesa de ellos mismos, apoyar al que esté mejor, probablemente en una encuesta o quizás incluso en unas primarias. Y todos están tratando entonces de posicionarse. Creo que esa es la palabra que tenemos que utilizar, posicionarse para en miras de tener precisamente ese primer lugar que les permita avanzar mejor en la campaña. En el caso de la alianza opositora, uno de ellos probablemente está entre Samuel y Tuto, aunque hay más candidatos, pero probablemente ellos son los dos más fuertes. Uno de los dos va a ser elegido y presuntamente los demás tendrían que apoyarlo. Yo creo que vamos a ver mucho más de esto, Tufi, en los próximos meses antes de la inscripción de los candidatos. Y Branco tratando también de ser una especie de outsider, ¿no? Tratando de tener esa figura contraria a lo que él llama los partidos, la partidocracia. Ese es también el intento de él. Es curioso cuando él dice, están buscando una sigla, él también está buscando una sigla y él ha anunciado que la sigla podría ser que él use ADN.
pero hoy día un vocal del Tribunal Supremo Electoral ha señalado que ADN está en riesgo. Ya veremos, Branco, a cuál otra sigla podría escoger. Ahora, Raúl, tú has mencionado algo muy importante, el tema de la oposición. ¿Será que se logra? ¿Será que se logra esta unión de la oposición? Te pregunto esto ¿por qué? Porque sí, evidentemente, Tuto Quiroga está participando de las reuniones de este bloque, está siendo parte de las propuestas, pero él ha sido clarísimo y ha dicho que él va como candidato presidencial. Al margen si deciden si él representa al bloque opositor o no, él va como candidato presidencial. Manfred por su lado, Branco por su lado. Diferentes opciones que tendrán nuevamente el bloque opositor y una dispersión del voto inminente para las próximas elecciones. A ver, en las elecciones anteriores tampoco hemos tenido tanta dispersión. Entre el primero y el segundo opositor, entre el primero y el segundo de la oposición, más o menos se han llevado el 95% del voto opositor. Aquí tenemos como dos bloques, yo diría. Uno, este bloque de la alianza opositora, y por fuera, Manfred, y un candidato yo creo que menor por el momento, Branco. También puede haber Chi, como otros candidatos. Pero dentro de la alianza se han comprometido a que el que esté mejor por algún mecanismo, que todavía no se ha definido, que puede ser una primaria, pero seguramente van a ser una o varias encuestas, el que esté mejor va a tener que ser apoyado por los demás. Pero la pregunta es muy buena, Luciana, en el sentido de que van a respetar ese acuerdo. Yo creo que ahí hay obviamente un signo de interrogación, pero yo creo que el riesgo de no aceptar y de incumplir con su palabra, el que se retire de esa alianza que ya han firmado, que la han mostrado los medios, han mostrado su documento, el que abandone eso, yo creo que va a tener un castigo fuerte electoral, una factura política. Precisamente los que están alentando la unidad, si alguno de ellos incumpliera lo que han dicho, cualquiera, creo que tendría un costo político muy serio y perderían eso que la gente está aspirando, la unidad. Nadie les ha obligado, ellos solitos han ido a un hotel y han firmado el acuerdo y lo han mostrado a todo el país. El que abandone eso, Manfred no tiene esa misma presión porque Manfred no estaba en esa reunión, pero entre los que han firmado creo que si uno abandonara tendría un costo político fuerte. Raúl, el analista Ricardo Fuentes hizo una lectura de estas divergencias opositoras. Escuchamos lo que nos dice, vamos. El panorama preelectoral está decantándose, pero no para bien de la sociedad boliviana. Los partidos políticos y sus candidatos están mostrando sus limitaciones. Deberían haber tantas candidaturas como propuestas programáticas perfectamente diferenciadas hayan. Y lo que está ocurriendo es que se están proponiendo figuras políticas, ¿no? Que aseguran, están concentrando la intención de voto, especialmente en Doria Medina y Tuto Quiroga, por una parte, y por otra en Manfred Reyes Villa, además de que hay un grupo de candidatos que se reputan a sí mismos como renovadores o asistémicos, entre los que está Paz Pereira, Marinkovic, Chi, Cuellar, etcétera, y de los que seguramente alguno de ellos saldrá para probar suerte en las elecciones. Esto no es bueno y tiene que ver con la naturaleza política de este bloque de oposición que no logra configurarse. Y es que es más capaz de exaltar la individualidad que de abrazar y comprometerse con causas colectivas. Bueno, Raúl, acabamos de escuchar a don analista Fuentes, pero antes de entrar a plantear un poco la pregunta relacionada con la unidad o no de la oposición, quisiera plantearte esta cuestión. ¿Cuánto de consistente es el argumento de que Manfred Reyes Villa es un candidato funcional o prácticamente un candidato del propio arcismo? Ese es el argumento que expone Branco Marinkovic, Tuto Quiroga y el bloque de opositores, el que se ha anunciado. ¿Cuánto de consistente eso es? Y luego, ¿le favorece al MAS el hecho de que hayan prácticamente 3 oposiciones en este momento, entre comillas la de Manfred, la del bloque opositor y la de Branco Marinkovic o algún otro? Gracias, Tufi. Mira, efectivamente hay señales de que existe una cercanía entre Manfred y el arcismo, y cómo podríamos detectar eso es que tanto se menciona que tenía tantos juicios que han sido anulados, ¿no? Y también es verdad
que Manfred no ha hecho críticas fuertes al presidente, pero sí muy fuertes al expresidente Evo Morales. De todas maneras, si vemos un poco el recorrido, la trayectoria, el currículum de Manfred Reyes Villa, es un hombre de la oposición. Ha estado exiliado en Estados Unidos, no podía retornar al país, ha estado acusado, etcétera. Entonces, por ese lado, yo creo que él también tiene algo que mostrar como un candidato opositor. Pero lo que yo creo que está, y vuelvo al principio, está tratando de alguna manera acercarse a los sectores masistas desencantados que no quieren ya votar por un candidato del MAS, pero que tal vez los otros candidatos se quedan un poco lejos de eso y por lo tanto podrían apoyar esos sectores a Manfred. Creo que ese es el juego que él tiene en este momento. Ahora, la división de la oposición entre dos, yo creo, fuertes, esta alianza de la oposición, veremos si se cumple y veremos si respaldan al que está mejor. Probablemente Samuel y Tuto son los que están mejor allí, pero hay como 6 precandidatos. Y tenemos por otro lado a Manfred, que ya ha hablado, y yo veo a Branco como un candidato menor en este momento, menor, incluso sin sigla. Entonces eso también tendríamos que ver qué sigla va a tener. Entonces, entre estos dos, el MAS está muy dividido, ya se sabe, entre dos. O sea, cuando hablamos de la división de la oposición, a veces olvidamos el verdadero tema. La división del oficialismo, la división del MAS, la debilidad del MAS. Obviamente para el MAS, mientras más candidatos opositores haya es mejor, pero desde el lado de oposición podríamos decir lo mismo. Mientras el MAS siga dividido, partido en dos, también mejor. Entonces, pero de todas maneras es pronto para decir, estamos en la primera fase de la campaña y todavía vamos a tener mucho por delante. Por supuesto, esta novela llamada Política rumbo a las elecciones en nuestro país tiene muchos capítulos todavía que se van a ir firmando día tras día, Raúl, y vamos a estar seguros de contar con tu presencia para seguir haciendo el análisis. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar ahí con ustedes. Siempre bienvenido. Se lo habíamos anunciado, vamos a hablar de recaudaciones impositivas. ¿Cómo se habrá cerrado la gestión 2024? ¿Habrá habido una elevación de las recaudaciones? Está con nosotros don Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. Nos acompaña, bienvenido. Luciana, muchísimas gracias, muy buenas noches. Aquí en vivo, a todos quienes ven el programa, un saludo cordial, estamos para informar al país. ¿Ha habido un incremento en las recaudaciones? Así es, un incremento importante del 7.9%. Hemos logrado una recaudación de 34.946 millones de bolivianos. El año 2023, 32.400. Hay un crecimiento de 2.545 millones. Y lo importante, Luciana, a pesar de la coyuntura económica mundial, la importación de la inflación, los bloqueos del sector evista, uno en enero y otro en el último trimestre, que afectaron gravemente a la economía del país en los primeros meses, con más de 1.200 millones de afectación a la economía. Y por supuesto también en este último trimestre con más de 2.000 millones, redondeando 3.000 millones de dólares. Eso también repercutió en la generación de recursos para el Estado boliviano en más de 240 millones de bolivianos. ¿Y cuáles han sido los factores por los que ha habido esta elevación en las recaudaciones? Bueno, es importante, el cumplimiento del contribuyente es valiosísima, y por supuesto del consumidor, del comprador, que al momento de exigir, cuando compra un bien o un servicio, por supuesto ha generado recursos para el Estado boliviano. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado ha generado una recaudación de 11.209 millones de bolivianos, crecimiento 11.7%. A pesar de todos los conflictos que hemos tenido y la coyuntura económica mundial, el IVA ha crecido en el 11.7%, por tanto ha habido una dinamización de la economía de los diferentes sectores. El otro impuesto importante, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que es uno de los impuestos importantes de mercado interno que genera recursos para el Estado boliviano, y logró 10.535 millones de bolivianos. La gestión pasada, 9.891 millones de bolivianos,
logramos 643.8 de bolivianos más que el año 2023. Y por supuesto, las facilidades de pago que normalmente solicitan las empresas por el IVA, por el IT, por los diferentes impuestos, ha generado prácticamente 3.680 millones de bolivianos. Un trabajo de persuasión, de acercamiento que ha tenido la administración tributaria con los contribuyentes, y aquí ha crecido en 355 millones de bolivianos. Ese trabajo explícito de la administración tributaria, 10%. Don Mario, ¿cuáles son las actividades que han aportado más? Las actividades que aportaron mucho más, sin duda, el sector del comercio. El sector del comercio ha aportado 6.852 millones, un crecimiento del 8.2%. La gestión pasada, 6.335 millones de bolivianos, crecimiento 517 millones. El otro sector, los servicios financieros, generaron 4.682 millones de bolivianos, la gestión pasada 4.053, crecimiento 15.5%, 629 más de bolivianos que la gestión 2023. Y por supuesto, me agrada mucho mencionar, por ejemplo, el tema de los hoteles y los restaurantes, ha crecido en el 12%. Este 2024 generó una recaudación de 404 millones de bolivianos, crecimiento del 12%, 392 la gestión pasada. El otro sector importante que también ha crecido es, en este caso, electricidad, gas y agua, crece el 14.6%, 190 millones de bolivianos más. Logramos recaudar 1.497 millones de bolivianos. Es decir, los diferentes sectores más importantes han generado una importante recaudación que luego se han traducido en una coparticipación tributaria para las alcaldías, las universidades, las gobernaciones y, por supuesto, para nuestro gobierno, que ha estado generando importantes obras para el país. Don Mario, tengo unas imágenes, por favor, y quiero que usted me ayude a explicarlas para que la población las pueda entender. Ahí las tenemos y las ponemos, por favor, también, para que podamos verlas. Tenemos una recaudación allá, sí. Vamos mostrando 34.946 de recaudación, un crecimiento de 2.545. Si hacemos un análisis de lo que ha generado impuestos nacionales el 2024 y nos comparamos primeramente con el año 2019, donde ya casi comenzaba la prepandemia, logramos el 2019 31.773 millones de bolivianos. Y luego en el año 2020 se logró recaudar 24.225. Ahí el tema del golpe de Estado, la pandemia, disminuyó la recaudación prácticamente redondeando en un 24%. Nuestro presidente Luis Arce Catacora se hace cargo de la administración del país el año 2020, en diciembre precisamente, y el año 2021 logramos repuntar la recaudación, subimos la recaudación a 27.565 millones de bolivianos, y al final el año 2023 32.400 y el año 2024 34.946. La meta, Luciana, del año 2024 nos asignaron 35.000 millones de bolivianos, es decir, logramos el 99% de cumplimiento con relación a la meta que se nos asignó, y por supuesto lo podríamos haber logrado mucho más. El efecto de esos 1.600 millones de bolivianos, por supuesto, ha incidido en que no logremos el 1%. Y por otro lado, entre las medidas importantes de nuestro gobierno está el tema de la importación de bienes de capital, que también ha generado ha inyectado recursos, nos imaginamos. Ha inyectado, por supuesto, maquinaria para la industrialización, y por supuesto ha habido un gasto fiscal que lo hemos asumido como gobierno, es decir, no hemos generado esos recursos, y eso representa 210 millones de bolivianos porque han importado sin pagar el impuesto al IVA, sin pagar el gravamen arancelario, sí. Y además han hecho la venta, en este caso ya en el mercado interno, en el país, y eso representa 210 millones de bolivianos. Repasemos, por favor, por último, con estos cuadros también, para que nos ayude con la explicación sobre el IVA y el IT.
que también han tenido buenas recaudaciones. Así es, el impuesto al valor agregado en el 2024 ha generado 11.209 millones de bolivianos. El 2023, 10.032 millones de bolivianos. Hay un crecimiento de 1.177 millones de bolivianos y hay un crecimiento del 11.7%. Por tanto, este indicador es importantísimo porque esto muestra que hay actividad económica de la venta de bienes y servicios y por tanto hay una reacción de la economía a pesar de la coyuntura económica del mundo entero. El impuesto al valor agregado, por tanto, muestra la dinamización que se ha dado en la economía de nuestro país. Bien. El otro impuesto, que es el impuesto a las transacciones, también ha generado 6.049 millones de bolivianos, un crecimiento de 67 millones de bolivianos. Y el impuesto sobre las utilidades de las empresas, uno de los impuestos más importantes, 10.535 millones de bolivianos. Repasemos estos datos por regiones, por favor, y nos llama poderosamente la atención lo que sucede en un específico. Santa Cruz, me explicará usted, por favor, don Mario. Santa Cruz ha generado una recaudación de 13.149 millones de bolivianos. Esto de la torta del total de la recaudación mercado interno, que es la generación de impuestos, de todos los impuestos que pagamos por la venta de bienes y servicios en territorio boliviano, Santa Cruz participa con el 37.6%. La Paz ha aportado al país 13.717 millones de bolivianos, lo que representa el 39.3%. La cifra mayor, es decir, primero La Paz, segundo está Santa Cruz y luego Cochabamba con el 10.5% con 3.695 millones de bolivianos. ¿Por qué el índice menor, don Mario? En este caso, en Santa Cruz se genera obviamente los bienes y servicios o los servicios que consumimos, pero ¿quiénes lo compran? Lo compran los diferentes departamentos. Estamos hablando de Oruro, de La Paz, y por supuesto en La Paz, por lo que se ve, es que donde se consume más y por tanto las empresas que pagan el impuesto es en el departamento de La Paz. Y por supuesto lo que se recauda en La Paz y lo que se recauda en Oruro, en Cochabamba, en Potosí, llega a la torta y ese dinero se coparticipa en un 5% a las universidades y en un 15% a las alcaldías y el 75% para el TGN, y con eso nuestro presidente hace las obras que ha estado realizando. Don Mario, gracias por habernos acompañado con estas noticias, bueno, cifras positivas. Muchísimas gracias, Luciana, un placer estar en tu programa. Gracias, siempre bienvenido. Luego de haber repasado estas cifras, ¿qué le parece? Le proponemos algo de música. Adelante, chicos.
Vamos a hacer un análisis y una mirada internacional del avance del COVID-19 en diferentes países del mundo. Estamos con el doctor Rodrigo Arce, epidemiólogo e investigador clínico que actualmente está trabajando en Estados Unidos y nos va a ayudar a aclarar este panorama que preocupa ya a nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué bueno poder hablar contigo. Trabajamos tanto en Estados Unidos como ahora también en Suecia y en Bolivia. El COVID nos ha permitido expandir nuestro trabajo, sobre todo en el tema de investigación de la respuesta sanitaria del COVID en Latinoamérica, y estamos realizando esa labor tanto en Suecia como a veces también en Bolivia. Es lo bueno de poder responder de esta manera con investigación y con mucho desarrollo para poder eventualmente tener mejores respuestas, no solamente al COVID, sino a futuras enfermedades que vengan en el futuro. Es ahí donde encontramos una situación que obviamente, como muchos inviernos, está presentando un incremento de diferentes casos, no solamente del COVID, sino como otras enfermedades respiratorias, ¿no?, alrededor del mundo. Especialmente en el hemisferio norte vemos un incremento de casos de influenza, algunos de COVID, pero también de este nuevo virus, metaneumovirus, que se está estudiando en China como una posible epidemia antes no presentada, ¿no? Es una enfermedad que ya se conocía hace mucho tiempo, pero que sin embargo está llamando mucho la atención. No nos causa mayor preocupación porque bueno, esta enfermedad en su momento fue bien estudiada ya hace 20 años y ha estado seguramente con muestras que se estudiaron en los años 50, presente ya en nuestras diferentes partes del mundo, incluso en Sudamérica, en Norteamérica y en Europa, desde hace casi 100 años. Entonces es un virus que ya se ha adaptado muy bien. Ahora, volviendo, digamos, a lo que me decías del COVID, sin duda hay presencia de casos, hay en este nueva variante K311, que es una variante del Omicron que está presente en Estados Unidos, que ha sido como un nuevo cambio de variante que ha habido este último mes. Y estamos viendo también con atención lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Un incremento de casos en Santa Cruz, seguramente llamando un poco las alarmas. Sin embargo, me gusta recordar que bueno, hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 5 años, ¿no? Desde la época pre-COVID. Lo primero es que recordar a la gente que en su momento se estimaba, por ejemplo, el 2018, alrededor de 10.000 muertes en Bolivia cada año con influenza, ¿no? Entonces, siempre ha habido una mortalidad asociada a enfermedades respiratorias en 2 periodos específicos. En el periodo de invierno, que llega en junio y julio, pero también en un periodo de lluvias, que es más o menos la época de estas fiestas, ¿no? De lo que estamos viendo ahora en diciembre, enero, febrero, donde están la mayor cantidad de lluvias, ¿no? Por ese mismo efecto, no es el invierno lo que produce el incremento de contagio de la enfermedad, sino más bien es los hechos de estar en lugares cerrados, con poco ventilados y con muchas personas, que aumentan las enfermedades, ¿no? Es lo mismo que seguramente ha pasado en estos feriados, en las fiestas. Obviamente ha habido muchas reuniones sociales, muchas oportunidades de transmitir este tipo de enfermedad, y es lo que produce estos brotes específicos, ¿no? Creemos que lo importante ahora es sobre todo calmar a la población, que entiendan que esto es un proceso que no va a terminar ni este año, ni el próximo, ni el subsiguiente. El COVID es una enfermedad que va a estar presente por el resto de nuestras vidas probablemente, porque tiene muchos ciclos, no solamente humanos, sino a veces animales y de otros tipos, y por lo tanto no podemos erradicarla, pero sí podemos cuidarnos y podemos protegernos. No estamos en ninguna parte del mundo, ni siquiera en China, ni en India, donde están viendo estos nuevos virus, tendiendo a cuarentenas ni a volver a encerrar a la gente. Lo que sí se está haciendo es mucha más prevención, ¿no? Volver a lo básico que siempre hacemos, ¿no? Tratar de cuidarnos entre todos y en lo posible recibir nuestras vacunas de manera adecuada. Creo que eso es lo que se está haciendo en Bolivia. Revisaba antes de la entrevista, creo que hay ahora una meta del gobierno de poder distribuir vacunas prontamente. Eso será muy bueno, sobre todo para los meses de invierno. Esperamos que también haya mayor planificación y pueda hacerse también previo a estos ciclos que se esperan a fin de año. Pero también hay que concientizar a la población. Bolivia ha sido un país que ha recibido muchas vacunas que han sido descartadas en estos últimos 2 años, ¿no? Por falta de utilización.
y es ahí donde hay que hacer hincapié, creo yo. Ha habido muchas teorías conspirativas con respecto a la utilización de las vacunas para el COVID. Yo recibo ahora en este invierno mi 9ª vacuna contra COVID, y es lo que hacemos en la mayor parte del hemisferio norte, personalmente el personal sanitario, pero también la población en general y las personas en riesgo, ¿no? Es momento de empezar a hacer conciencia de eso. Todos los años deberían estar recibiendo las personas no solamente en riesgo la vacuna de COVID, sino también la de influenza, y esperamos poder eso también aprovechar esta oportunidad, esta llamada de atención que tal vez causan estos incrementos de casos, para hacer esa socialización de precaución que hay que tener con la población, sobre todo en el tema de las cosas que podemos hacer para prevenirlo, ¿no? Y una de las primeras es la vacuna, como todas las otras que conocemos. Gerardo, no sé si tal vez podemos ahondar en alguna cosa más que les interese. Sí, específicamente en la preocupación de la gente acá. Entendimos perfectamente lo de las vacunas. Las autoridades en nuestro país siguen hablando, por ejemplo, de hábitos que ya se han convertido después de la cuarentena que pasamos en la ola del COVID, como lavarse las manos, el uso del barbijo, quizás un poco de distanciamiento con personas que estén con síntomas, además de la vacuna anual. Desde el análisis y el avance de investigación internacional en torno al COVID, doctor, ¿hay algo más que tendríamos que tomar en cuenta para evitar que los casos de COVID se disparen, o por lo menos que la gente se vea afectada con esta enfermedad? Siempre vamos a ver picos de COVID, ¿no? Eso es algo que sin duda vamos a seguir viendo a lo largo del tiempo. Hay que un poco eso racionalizarlo. Hay dos problemas principales asociados al COVID. El primero es que hay una tendencia de los virus a cada vez adaptarse mejor a su huésped. ¿Qué significa esto? Que eventualmente los virus se vuelven cada vez más transmisibles, pero menos severos. Eso va desde el punto de vista biológico, porque los virus quieren transmitirse, no matar al huésped, ¿no? Su interés es biológicamente, sus mutaciones los llevan generalmente a ser más infecciosos, pero no necesariamente más letales, ¿no? Generalmente, mientras más tiempo, con los años, las generaciones, los años pasan, los virus que más tiempo conviven con las personas, con los humanos, eventualmente se van adaptando a su biología, y por lo tanto se vuelven más inocuos, ¿no? Eventualmente vamos a ver pasar eso con los años, ¿no? No es inmediato, pero va a producirse con el tiempo. Entonces sí vamos a seguir viendo casos, pero tal vez cada vez vamos a ver menor severidad. Ahora, como decía en un principio, siempre ha habido casos de enfermedades respiratorias, tanto en el país como en otras partes del mundo, que han tenido mortalidad elevada, y siempre pasa todos los años, porque hay personas que tienen comorbilidades, las personas de la tercera edad que se enferman, y bueno, obviamente terminan en el hospital por este tipo de infecciones y pueden fallecer. Eso pasaba antes del COVID, pasará después del COVID, y seguirá pasando no solamente con el COVID, sino tal vez con otras enfermedades, virus sincitial respiratorio, este metaneumovirus que está en China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso un poco racionalizar. Ahora, obviamente, hay una atención de la población, de los medios en general, a este tipo de virus que antes no existía. Eso podemos capitalizarlo para hacer prevención, pero también hay que recordar que también ha cambiado el panorama a nivel mundial de cómo miramos estos virus y cómo los estudiamos. Antes, por ejemplo, en Bolivia no teníamos capacidad PCR para diagnosticar muchos tipos de virus que tal vez en otros lugares sí se podía hacer. Ahora vamos a ver eso cada vez tomando un rol más importante. No solamente, ya ha pasado con el ejemplo de la viruela del mono, por ejemplo, que antes no se podía diagnosticar en el país y en la gran mayoría de los países, pero ahora hemos tenido incluso un brote epidémico que ha sido bien estudiado en toda la región gracias a esa nueva capacidad PCR, ¿no? Entonces son estos diferentes elementos que van formando parte de un complejo panorama, pero no un panorama sombrío, ¿no? Un panorama cambiante, claro que sí, en el que nosotros nos vamos a ir acostumbrando poco a poco a este tipo de información. Esperamos cada vez que cause menos pánico. Creemos que el sistema sanitario del país ha mejorado en muchos sentidos para responder a este tipo de emergencias sanitarias. La capacidad PCR es una de ellas, pero no es la única, ¿no?
pero sí hay mucha tarea por delante. La concientización es muy importante, pero también el planeamiento desde el punto de vista de los gestores de salud, como lo decía en un principio. Por ejemplo, este lote de vacunas, muy bien que las traigan, que lleguen antes de invierno, perfecto, pero tal vez habrá que hacer estas campañas de vacunación mucho más continuas y no esperar que este tipo de cosas pasen o que tengamos que tener alarmas para tomar acciones claras ya previas, ¿no?, a la prevención específica, ya sea de vacunación o el diagnóstico de enfermedades. Eso creo que es importante recalcar, pero también pasa desde un cambio de visión de cómo aportamos hacia los ciudadanos una calidad de vida y una mejor dirección hacia su propia salud. Hay mucho en el medio, en la región y tal vez incluso en el mundo, una visión muy paternalista de los ciudadanos, ¿no? Yo te tengo que decir qué es lo que tienes que hacer para ser saludable, y poca comprensión científica de por qué los ciudadanos toman sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de vacunación, muy poco estudiado en el país por qué la gente rechaza las vacunas, ¿no? Si estamos descartando vacunas, tal vez deberíamos hacer un esfuerzo mucho más que solo promocionarlas, sino también entender por qué se están rechazando, para poder hacer énfasis en esos puntos específicos y promocionar su utilización. Creo que te escucho a ti, Tufi, ¿cómo estás? Sí, doctor Arce, buenas noches, doctor. Voy a precisar un poquito más sobre el tema del protocolo preventivo, porque durante la pandemia o posteriormente se mantuvo, por ejemplo, la medida de barbijos en aviones. Ahora se están utilizando en los hospitales por esta nueva ola. ¿Usted considera necesario utilizar barbijos en aviones o, por decirle también, aislarse en el caso de ser diagnosticado con COVID durante una semana? Algunos lo hicieron 15 días. Ahora, ¿ha cambiado ese protocolo o se puede flexibilizar? En los hospitales siempre debería haber sido el protocolo, es el protocolo normal en todo el mundo, especialmente en temporada de brotes respiratorios y en ciertos, obviamente hay diferencias claras entre un hospital de tercer nivel que está teniendo pacientes complejos y un centro de salud que generalmente lleva otro tipo de atención, ¿no? Eso en el hospital siempre debería haber sido así, esperamos que siga siendo así. Pero en el mundo no hay ninguna dirección de que empecemos a utilizarlo ni en aviones, ni en la población en general, fuera de las personas que están enfermas y que sí deberían utilizarlo para prevenir transmisión hacia otras personas y demás, ¿no? El aislamiento, desde el punto de vista a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, seguramente Bolivia también tiene todo el poder de tomar sus propias decisiones con respecto a lo que recomiende, pero no se está ya marcando de esa manera. Generalmente se considera que las personas terminan cualquier tipo de aislamiento necesario después de 3 días para poder retornar a su actividad laboral, ¿no? Siempre y cuando los síntomas hayan cedido, ¿no? Es un periodo mucho más corto que el que había antes, pero sí se recomienda todavía que las personas que se sientan mal o las personas que tienen a niños o dependientes que se sienten mal, que no asistan a sus actividades escolares, por ejemplo, ¿no? Ese tal vez no es un problema en Bolivia, en Estados Unidos y en Europa, en el norte de Europa estamos todavía con actividades escolares, pero en Bolivia ahorita es un momento de vacación, tal vez no es tan preocupante eso, pero sí eventualmente, porque va a seguir habiendo casos, si los niños o yo estuviera enfermo, lo mejor sería no ir a mi actividad laboral, no ir a la universidad, no ir a la escuela, para prevenir que esto se afiance más o se transmita más en esas comunidades específicas. No volveríamos, creo que ya el mundo ha pasado esta etapa de prevención primaria, por así decirlo, con este tipo de acciones, porque tiene muchas consideraciones sociales, ¿no? Claro. Crean no solamente pánico, sino también otros problemas asociados y que se han demostrado a través de los estudios que no han sido tan positivos, ¿no? Terminan siendo mucho más dañinos a largo plazo, y hay otras actividades mucho más efectivas, por ejemplo, la vacunación. Claro. Doctor, queremos agradecer su tiempo, la explicación que nos ha brindado, y siempre es un gusto ver a compatriotas que están destacando a nivel internacional. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Gerardo, Tafi, Luciana, igual, siempre es un placer y estamos disponibles para cualquier duda y consulta más adelante también. Muchas gracias, que tenga una buena noche. Hasta luego. Hasta luego.
Hablamos de los productos de la canasta familiar. Estamos junto al viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, que nos acompaña vía Zoom. Vamos a saludarlo. Viceministro, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. ¿Cómo está el aprovisionamiento y los precios del aceite en primera instancia? Adelante. Muy buenas noches, Gerardo. Para mí un gusto estar con ustedes en Bolivisión para informar un poco sobre el aceite. Bueno, nosotros hacemos controles a los productores primarios, a las industrias y al proceso de comercialización. En el caso de industrialización se ha podido verificar que la producción, comparando el último mes del año 2023 con el último año del mes con el último mes del año 2024, ha habido un incremento en la producción de un 12%. Lo que necesita el país en cuanto a aceite refinado es entre 5.000 y 7.000 toneladas métricas de aceite refinado. Hasta el 31 de diciembre se han producido más de 5.790 toneladas métricas, entonces está dentro del rango de abastecimiento. Los precios están en el canal directo principalmente, que es los supermercados de MAPA y los supermercados privados, entre 11 y 14 bolivianos dentro de lo que es la regulación. Entonces se puede hablar de que hay un abastecimiento en el caso del aceite refinado. Sin embargo, nosotros continuamos con las reuniones, mesas técnicas con el aparato industrial oleaginoso para que esto continúe durante la gestión 2025. Nosotros garantizarles la agilidad en cuanto a los certificados de exportación y ellos garantizar el abastecimiento al mercado interno. Tufi, no logro escucharte nada. Buenas noches. Sí, perdón, viceministro. Buenas noches. Decía que hace un par de semanas se vio algunos letreros en supermercados limitando la compra de aceite, 5 botellas por cada familia. ¿Esto ya no está ocurriendo y no debería ocurrir? Ya no debería ocurrir, sin embargo, Tufi, el problema era que en los últimos días del año han existido algunos mayoristas que estaban yendo a los supermercados, como estaba llegando en gran cantidad al canal directo, para acumular y después vender en el canal abierto o incluso sacarlo hacia Perú, hacia Brasil. Entonces, una medida que se tomó fue, a partir de los supermercados, el seguir vendiendo, pero el restringir a 5 botellas o a 2 bidones simplemente por familia, porque no, ese es el consumo normal, incluso un poco elevado, ¿no? Una familia de 4 personas consume Tufi 900 ml por mes, o si hay un mayor consumo puede ser hasta de 1.800 ml por mes, pero ya 4 botellas o 2 bidones implica que están acumulando. Entonces los supermercados, por ello, para que no se utilice la venta directa en comercialización al mercado abierto, hicieron esta restricción. Ya no está sucediendo, hay la suficiente producción, el tema climatológico está apoyando mucho a nuestros productores primarios, entonces esperamos mejores días para este 2025, estimado Tufi. Viceministro, le cambio un poco el tema, no sé si corresponde directamente a su cartera, pero hay ahora la preocupación por el precio del pan y una reunión anunciada para el jueves con los panificadores. ¿Usted conoce algo respecto a este tema? ¿Qué se va a hacer para evitar que no suba el precio del pan? Bueno, nos recordemos, estimado Tufi, que nosotros como gobierno tenemos una subvención directa a lo que es la harina de trigo. El precio, seguramente que ustedes lo saben, lo tienen de la harina nacional o importada, oscila entre 250 y 280 bolivianos cada quintal. Nosotros, por la subvención, les entregamos a los hermanos panificadores a 125, 124 bolivianos el quintal. Hay una subvención directa. Y una subvención directa, Tufi, al insumo que mayor valor específico tiene dentro del costo de la estructura de costos de la elaboración del pan. La harina implica el 65-70% del costo de producción del pan. Eso nosotros lo subvencionamos, no al 100%, pero lo subvencionamos, más o menos en 100 bolivianos o un poco más, por cada quintal. Entregamos
alrededor de 4 quintales a cada panificador de la CONAPABOL, de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia. La CONAPABOL tiene alrededor de 2.000 panificadores. Entonces, esto lo venimos haciendo ya hace varios años. Siempre hemos llegado a buen puerto, a buenos acuerdos. Han habido algunos disidentes y bueno, algunos miembros que no forman parte de los panificadores que han hablado de incrementar el precio a 70 centavos, a un boliviano, a 1.20. Declaraciones desmedidas que lo único que han generado es un poco de intranquilidad en la ciudadanía. Nosotros queremos darle certeza. Nosotros estamos negociando con la CONAPABOL, vamos a mantener la subvención y el objetivo es no incrementar nada del precio al pan de batalla. Volvemos con Luciana, por favor. ¿Perdón? Bien, viceministro, le va a hacer una pregunta gracias. a nuestra... Gracias, Tufi. Sí, en realidad ha quedado muy claras las declaraciones por parte del viceministro de la autoridad en torno a estos productos de la canasta familiar. En primera instancia, la situación del aceite, ya yendo a la normalidad, y por otro lado, sí, esta polémica que está instaurada, el tema del pan. Muchísimas gracias a la autoridad. Vuelco de página y vamos a hablar de lo anunciado, en lo particular de una producción que a mí me encanta y me llena de mucho orgullo. La vi cuando era muy pequeña y no me canso de verla jamás. Ella, ¿se acuerda de ella? Marcelina, cuando estaba asustada por el Caricari, ¿verdad? ¿Se acuerda de toda la historia? ¿Se acuerda de la trama? ¿Se acuerda de esta producción fantástica que ha cumplido ya tantos años, pero que sigue siendo un ícono para todos nosotros los bolivianos? Claro, recordando a su actor principal que ha partido hace algunos años. Sin embargo, hay mucha gente que lo admira y que anda por las calles siendo también parte de esta historia. Ay, la Marcelina, como siempre, la carrera en bicicleta. ¡Ajá! Y el más pícaro de todos, el que va en la camioneta, el hacedor de la historia, porque fue el que se robó la bicicleta de manera inicial. Quiero darle la bienvenida a nuestros queridos amigos. Soy Roberto Kalasic, cineasta y maestro de la bicicleta de los Huanca. Roberto, bienvenido. Luciana, un gusto. Placer. Muchas gracias. Te habrás dado cuenta que soy gran fan. Oh, sí. Te agradecemos tu cariño. No, por favor. Quiero darle la bienvenida también a Samuel Aruquipa, que es imitador de Eleuterio, de nuestro querido actor que ha fallecido hace varios años. Bienvenido. Muchas gracias, Luciana. Es un placer que nos estés acompañando. Te hemos visto en redes sociales un montón. Y Huguito Fernández, el pícaro Gumercindo. Bienvenido, Gumer. Muchas gracias. Bueno, aquí nuevamente regresando, visitando qué lindo, los porque medios. Tu timbre de voz no ha cambiado. Ha sido tan natural tu actuación. Eso dicen, ¿no? En las redes sociales mismo se admira de que la voz está continuando. Me llena mucho de gusto que estén con nosotros aquí en vivo. Roberto, contanos de esta segunda etapa y este segundo sueño. Bueno, lo que pasa es que hemos ido trabajando en la segunda parte de la bicicleta Los Huanca, que incluye un poquito de efectos especiales. El Caricari es un extraterrestre y calculamos que en marzo o abril estaremos ya haciendo la presentación oficial. Vamos a invitarte a la alfombra roja y a todos los chicos de Bolivisión para que estén presentes y nos acompañen junto a toda la gente de nuestra ciudad a la premiere que vamos a hacer de la película. ¿Todos los personajes estarán presentes? Bueno, la mayoría estará, sobre todo el alcalde, estará Gumercindo, aquí Eleuterio. Obviamente eso es un spin-off que es básicamente lo que le pasa al alcalde, sobre todo es el personaje que 20 años después le van pasando, pero es una comedia. Y como toda comedia hay que darles oportunidad para arrancar la risa a los espectadores. Además de gente nueva que se va sumando a este proyecto, obviamente, por supuesto, Roberto. Entre gente nueva está Jimena Galarza. ¡Ay, qué lindo! Está Jaime Alarcón también. Esta gente, Jaime Bravo, perdón. Está esta gente nueva que se han sumado a este proyecto y obviamente lo que buscamos es entretener y dar una continuidad a todo lo que es ya la bicicleta Los Huanca, un ícono de nuestra... Y vaya que no es fácil hacer cine en nuestro país, pero aquí tenemos guerreros que lo hacen y siguen aprovechando y apostando por esto. ¿El Gumer va a estar? Sí, porque sin Gumer no hay trama. No, por eso es lo mismo, digo, así es el hacedor de todo. Claro que sí. Nuestro amigo Gumercindo, que también es el que ha musicalizado la primera parte de la bicicleta. Eso yo no lo sabía. Sí. Lo que pasa es que una vez que hemos terminado la filmación, Gumercindo se acerca y me dice, ¿qué vas a hacer con la banda sonora?
no sé, estoy pensando, música aquí y allá, y conmigo la trabajaremos. Y obviamente eran condiciones difíciles en ese momento, es decir, un Matic, no sé si ha llegado a conocer. No, claro que sí, por supuesto. Unas ruedas, una macanita así. Dos canales de audio. Solo 2 canales de audio. Entonces Gumercindo y el que hace también de alcalde se nos sumaron al proyecto y a las 10 de la noche todos los días en un canal colega pues nos dábamos a la tarea de musicalizar. Wow. Pero 4 meses después de arduo trabajo lo tenemos aquí uno de los creadores de una banda sonora que todavía la gente se sigue acordando. Gumer, ¿cuál es la parte que más recuerdas de la película que más te haya marcado? De repente alguna anécdota que hayan tenido en la filmación. No, en realidad toda la filmación ha sido puras anécdotas, ¿no? O sea, anécdota tras anécdota tras anécdota. También era sufrimiento, pero el resultado es algo muy satisfactorio. O sea, por ejemplo, nos reunimos en Pucarani, como ustedes saben, hace casi un mes, en noviembre, el 10 de noviembre, donde la gente nos sigue queriendo, ¿no? Y ese cariño recibir ha sido... Cualquier sacrificio realmente ha valido la pena, ¿no? Entonces es algo mágico, que todavía la gente sigue ese cariño. Han sido un ícono para quienes hemos seguido muy de cerca. Y el Eleuterio, bienvenido, Eleuterio. Me llamo Eleuterio Huanca. Le agradezco, gracias, papito, aquí a Luciana Bolivisión. Cara de sapos. Esta es mi bici, por favor, dígalo. Una copita para el santo. Una copita para el santo, me chupas Gumer. Gerardo está impactado con ustedes y también tiene consultas. Gerardo, a ver, de repente, ¿cuál es su personaje favorito? Sí, creo que el Eleuterio, como de muchos, ¿no? Estoy disfrutando lo que estoy viendo y sé que muchos en sus hogares, grandes, pequeños, también lo están haciendo. Y mi pregunta va enfocada a lo que tocábamos ayer precisamente, sobre la producción nacional. Si ahora cuesta mucho hacer producción nacional y eso que tenemos acceso a muchas tecnologías, incluso con el celular podemos hacer algo casero, ¿cuál ha sido el primer o el principal obstáculo que han tenido ustedes cuando han grabado esto hace algunas décadas atrás? Bueno, hace más de 3 décadas atrás. Sí, el problema sigue siendo el mismo. Cuando hay alguien que viene a tocar alguna puerta, algún canal de televisión, red grande, red pequeña, y les dice, quiero hacer una telenovela, quiero hacer una miniserie, quiero hacer una producción. La gente dice, pero ¿sabes lo que te va a costar? ¿Sabes lo difícil que es? ¿Sabes la cantidad de conocimientos que eso requiere? Y pese a que ha habido la bicicleta a los Huanca, yo soy docente universitario también, muchos jóvenes se acercan a los canales de televisión de ahora y hoy día y les proponen hacer telenovelas. Es la gran tarea pendiente que hay en nuestra producción nacional. Y los canales y los empresarios tienen las puertas cerradas. Obviamente se están haciendo cosas con el tema del TikTok, el tema del YouTube. Es mucho más fácil, antes nos costaba mucho más conseguir una cámara, una cosa. Pero obviamente la mentalidad sigue estando cerrada. Pese a que hemos abierto un camino, se hacen producciones nacionales. Yo hago hace 35 años que hago películas y cortometrajes y siguen siendo cerrada la producción. Tenemos un complejo de inferioridad los bolivianos de que no creemos que podamos hacer cosas que valgan la pena. Es decir, y obviamente te está hablando alguien que ha revertido esa tendencia, pero aún así nuestra mentalidad es muy cerrada. Quiero, por favor, que me repitas estos datos que son importantes, querido Roberto, antes de despedirlos y agradecerles por estar con nosotros. Me indicas el estreno y ya se están finalizando los detalles. Lo que pasa es que estamos trabajando con los efectos especiales, como te comentaba, en una película de efectos especiales. Calculamos que en 3-4 meses más tenemos la fecha, vamos a hacer la campaña de promoción como Dios manda y obviamente vamos a invitarlos a ustedes en primer lugar para que nos acompañen junto con todos los actores a esto que va a ser la segunda parte de la bicicleta a los Huanca, que dura el doble de la primera. Son 20 capítulos, ya no duran 10, son 20 capítulos. Y obviamente a continuar esta trama que empezó hace más de 3 décadas con una historia que yo la reconozco, en el fondo tiene su asidero de verdad, porque el Eleuterio sí era un señor alcohólico allá en Pucarani que pegaba a las mujeres, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Gracias por estar con nosotros, Roberto, siempre un placer.
Te agradezco el apoyo, te agradezco el cariño y sé que estoy estrechando la mano de una gran actriz que yo te he visto en películas de mi amigo Rodrigo Ayala y como él, a mí me encantaría que tú alguna vez te pongas bajo mi dirección y hagamos una película bonita juntos. Sería muy feliz. Genial. Muchas gracias. Oye, el compromiso está hecho. Querido Gumer, bienvenido siempre. Muchas gracias. No sabes el honor que tengo de conocerte. Muchas gracias, pero Gumercindo sin cosita. No, pues sí, ¿no? eso. ¿Y dónde estaba? Aquí está, para despedirnos. Ahí está. Al estilo de Gumer, una despedidita, por favor. Una despedida. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Querido Eleuterio, bienvenido. Yo quiero comer. Tú me dices, por favor, devuélveme porque si no te vas a hacer sonar. Por sonso has perdido pues tu bicicleta. Sonso eres. Oh. Ya, despedite de la señorita rápido. Me voy a despedir de la Severa. No soy. Tampoco soy la Marcelina. Pero ahora anda a cuidar el chancho. Caramba, señores. Fabuloso, la bicicleta de la Juanca, imperdible lo que va a suceder este 2025. Gerardo. Bueno, hemos disfrutado, hemos reído un poco y hemos recordado por sobre todas las cosas un bonito momento junto a la bicicleta de los Huanca. Pero ahora permítame volcar la página para hablar de algo que nos está doliendo, principalmente a la familia cruceña. Hablamos de la familia Callaú, que está atravesando un mal momento. Ronnie y su padre Chuni, en este caso, que han marcado como rescatista al hijo y su padre como vigente defensor de las tradiciones y las culturas orientales. Tufi, adelante, por favor, te escuchamos. Gerardo, sí, bueno, esta noche tenemos que comunicar lamentablemente la partida del señor Chuni Callaú. Acaba de confirmarse hace 1 hora y media esta triste noticia para la gente que lo ha conocido, que es mucha, un rostro muy reconocido en Santa Cruz, sobre todo por su vínculo con la cultura y las tradiciones de Santa Cruz. Estaba desde hace aproximadamente 2 o 3 semanas ya con una dolencia que se complicó a partir del 15-18 de diciembre. Acaba hoy de confirmarse su fallecimiento. Se encontraba internado en terapia intensiva de una clínica de Santa Cruz. Don Elvio Chuni Callaú, que debía cumplir 77 años el 14 de febrero de este año, justamente el día en que se conmemora el bicentenario, el grito libertario de Santa Cruz, ya no está entre nosotros. Se formó como abogado, también fue asesor de la Fundación SAR, esta importante institución que auxilió a muchas personas que en algún momento se encontraban desaparecidas. Por ejemplo, durante alguna riada, un grupo rescatista, él asesoró a la Fundación SAR, en la que también trabajó su hijo, que entre otras cosas sufre de una dolencia en los últimos tiempos. El hijo Ronnie Callaú es diputado en este momento, pero también sufre de una dolencia. El papá, que es a quien nos estamos refiriendo, don Elvio Chuni Callaú, acaba de fallecer. Abogado de profesión, su abuelo fue prefecto del departamento de Santa Cruz. Ya hay muchísimas reacciones aquí, sobre todo porque lo reconocían como un hombre muy vinculado a la promoción de las costumbres y tradiciones de Santa Cruz. Estaba prácticamente en todos los días de la tradición que se celebraba en las provincias del departamento de Santa Cruz, reivindicando y sobre todo instalando en los nuevos jóvenes, en los jóvenes en todo caso de Santa Cruz, la cultura y la identidad de los cruceños. Hay duelo en Santa Cruz, en la gente que lo conoció, mucho pesar, y que se ha expresado sobre todo en las últimas horas, minutos tal vez, en las redes sociales. Lamentablemente tenemos que comunicarlo en esta noche de martes, Gerardo. Bien, una triste noticia, no solamente para Santa Cruz o Tufi, sino para todo el país, porque además conocíamos, algunos quizás de manera general o superficial, lo que hacía Chuni Callaú. Sin embargo, levantar las tradiciones de un lugar, mantener vivas las costumbres de una región, merecen el reconocimiento de toda la población. Paz en la tumba del querido Chuni Callaú y fuerza
a la familia en general que está atravesando este momento tan duro. Y que se mantenga el legado, que eso es lo más importante, que todo lo que se ha hecho se mantenga. Bueno, hacemos una pausa cuando son las 23:34. Aquí en vivo tiene mucho más para ustedes. Quédese con nosotros. Vuelco de página. Vamos a hablar del guardaparques Marcos Jusquiano. El CERNAP le inició un proceso, pese a que se han generado diferentes observaciones en torno al mismo y el apoyo de diferentes pueblos indígenas, sectores y activistas. Este proceso aparentemente sigue en pie. Una destitución. Queremos conversar con él. Está con nosotros. El porqué de lo que ha sucedido. Marcos, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué pasó con el CERNAP? ¿Por qué inician este proceso? Entiendo que la idea inicial y el fin que ustedes tienen dentro de esta tarea es cuidar la madre naturaleza, guardaparques. Absolutamente, ¿no? Creo que ese es el rol que nos ha encomendado el Estado. Un trabajo, por cierto, muy sacrificado para todos los guardaparques de Bolivia, no solamente para Marcos Jusquiano. Y en ese proceso pues venimos desempeñando la función, la labor de la manera más comprometida, más esmerada posible, ¿no? Pese a todas las necesidades y dificultades que afrontamos. Pero aparentemente la dirección ejecutiva del CERNAP no lo entiende de esa manera. Entonces ellos emitieron este memorándum de agradecimiento de servicios el 31 de diciembre. No entendemos por qué, no mencionan ninguna causal. Entonces pasan 3 días y me notifican con una resolución que prácticamente da inicio, ¿no?, a un proceso administrativo en mi contra, donde ponen como causales, quizás tratando ya de justificar la destitución, porque primeramente cuando me destituyeron no mencionaron absolutamente nada. Y en las causales que ponen me causa la sorpresa, puesto que señalan que una de las causas sería el hecho que mi persona haya realizado alertas sobre los incendios forestales en mis redes sociales, ¿no? Cuando había incendios forestales en el Parque Nacional Otuquis. Otra de las causales viene a ser la denuncia que mi persona habría hecho por redes sociales sobre la muerte de un jaguar que fue presuntamente atropellado, posteriormente desmembrado y descuartizado dentro de las instalaciones de la empresa Chino Hidro en Cochabamba, ¿no? Asimismo, también otra causal que ponen es el haber sido elegido y aceptado el cargo como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques. Según ellos esto es incompatible a mi cargo. Me parece raro porque Marcos Jusquiano no es el primer presidente de la BOLAC, han habido muchos otros presidentes, guardaparques y todo, pero nunca se había tenido esta observación. Otra de las causales es haber gestionado seguros contra accidentes personales para los guardaparques de Bolivia. También lo ponen como una actividad incompatible, etcétera. No haber participado en eventos internacionales, según ellos, en representación del Ministerio de Medio Ambiente y el CERNAP, cosa que no es cierto. Mi persona nunca ha viajado fuera de Bolivia a representar ni al CERNAP ni al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Mi persona cuando sale de Bolivia o hace este tipo de actividades lo hace en su tiempo libre, en su descanso o vacación, que son debidamente autorizadas por mi inmediato superior. Pero también ellos cuestionan incluso mi participación en la COP3, en el marco del Acuerdo Regional de Escazú, de defensores ambientales. Entonces, creo que el fondo de todo esto viene a ser simplemente la criminalización, la persecución de la defensa ambiental, ¿no?, que mi persona, como guardaparque, como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, ha venido realizando constantemente, ¿no? Entonces, pienso que el fondo de esto es acallar esa voz de denuncia, es silenciar, es escarmentar, ¿no?, a los defensores ambientales a nivel nacional. Pero hay trasfondos incluso mucho más fuertes que yo sospecho que vienen desde el lado de la minería ilegal, porque es lo que nosotros hemos venido haciendo. Mi persona principalmente denunciando la minería ilegal en el Parque Nacional Madidi, ¿no? Hemos denunciado muchas actividades que han estado vulnerando la normativa ambiental, la normativa de áreas protegidas, y creo que eso ha incomodado mucho al mismo Ministerio de Medio Ambiente, al CERNAP, o quizá incluso autoridades de más alto nivel. La última denuncia que mi persona recuerda haber realizado son 2. Una que hice hace más de 20 días atrás, relacionada al biocidio de jaguares que habría ocurrido en un área protegida de interés nacional en Santa Cruz de la Sierra, ¿no?, por parte de un grupo de caza y safari que operaba desde Argentina. Eso ya está en la Fiscalía, está en el Ministerio Público para su investigación, y curiosamente pues las autoridades del CERNAP no se han adherido todavía a ese proceso, seguramente lo harán
o quizás están más preocupados en procesar guardaparques que sumarse a esa demanda. Y la otra publicación última que yo hice está relacionada a la licitación de 3 o 4 planes de manejo que hizo el CERNAP para que estos planes sean elaborados en 21 días, ¿no? Entonces solamente nos llamó bastante la atención ese tipo de licitaciones que se estén haciendo. Para elaborar un plan de manejo se necesita muchísimo más que 21 días, pero bueno, yo considero que entre muchas de las causales es esto lo que incomoda a las autoridades. Ellos lo que no quieren es tener gente que denuncie, gente que observe, que cuestione, ¿no? Conductas que básicamente están llevando al colapso a nuestras áreas protegidas a nivel nacional. El puesto de Marcos Busquiano, desde mi punto de vista, no es el fondo del problema. El fondo del problema son estas actividades extractivas que fomentan una política de desestructuración, de quiebre de la ruptura institucional que tienen las áreas protegidas para debilitarlas, y obviamente la destitución mía como guardaparque, como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques del CERNAP, viene a ser, como le digo, parte de ese mecanismo, ¿no? Instaurado desde el mismo sector minero, la cacería ilegal y con complicidad de autoridades de Estado, porque esto ya es una persecución, y me da pena decirlo que en Bolivia, un país que enarbola la defensa de la madre tierra, los derechos constitucionales, ¿no? Están estableciendo la importancia de conservar nuestra biodiversidad, nuestras áreas protegidas, pero tristemente no lo entiende así el director ejecutivo del CERNAP. Bueno, y algunas veces, en algunas instancias, esa frase del cuidado de la madre tierra queda simplemente en un dicho, porque en las acciones vemos diferentes aspectos que nos demuestran lo contrario. Hablabas de la minería ilegal, por ejemplo. Yo aumentaría parte o algunos casos de la minería legalmente establecida, incluso, que está acabando con nuestro medio ambiente. Pero es un tema tan delicado que pueden venir este tipo de repercusiones como las que haces referencia o lo que te está sucediendo. Incluso has hablado de iniciar una huelga de hambre, Marcos. ¿Esto ya se va a hacer efectivo? Tienes el apoyo de al menos 70 colectivos en pro del medio ambiente. ¿Qué opinas al respecto también? Sí, efectivamente mi persona no descarta ya iniciar esta huelga de hambre como una medida extrema, porque independientemente de que el CERNAP me restituya o no el cargo, bueno, muy aparte de que nosotros hemos iniciado una defensa, una representación como corresponde, el día de ayer, conjuntamente a la Defensoría del Pueblo, se ha presentado un amparo constitucional sobre la destitución que me ha realizado el CERNAP. También, y sin embargo, pese a ello, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ha puesto ya a disposición mi cargo, sin esperar siquiera la sentencia o la conclusión de este amparo. Ya ha lanzado una convocatoria pública licitando mi cargo. Entonces eso denota, como le digo, una determinación que tiene el CERNAP, el director ejecutivo en particular, en ejecutar a como dé lugar, ¿no? La destitución de Marcos Busquiano. Con o sin proceso, ya han licitado mi cargo, ya está ahorita licitado internamente dentro del CERNAP. Entonces nosotros vemos que sinceramente no hay voluntad por parte del gobierno. Yo no estoy peleando ya, por último, la pelea de fondo ya no es mi cargo. Nosotros como guardaparques hemos pedido la destitución del director ejecutivo del CERNAP, no por su condición de indígena, que él quiera hacerlo ver de alguna manera de esa forma, sino por la inoperancia, por la ineptitud que se tiene, por la falta de compromiso y convicción que hemos observado, ¿no? Muy a pesar de que él trata de mostrar una faceta distinta, completamente diferente ahora en estos últimos días. Incluso ha convocado guardaparques de áreas protegidas para que le den su apoyo o voz de confianza. Sin embargo, nosotros creemos que simplemente es una fachada que él está poniendo, puesto que ha tenido la oportunidad de hacerlo durante todo un año. La Asociación Boliviana de Guardaparques estuvo buscando acercamientos permanentes con él, pero es una persona demasiado arrogante, soberbia. No hemos podido conversar de buena forma. No sé cuál sea el problema personal que quizá que él tenga conmigo o con la asociación, pero está tratando ahora de debilitar el movimiento de guardaparques, y mi persona, como le digo, va a iniciar esta medida extrema una vez conozcamos la fecha de la audiencia o la conclusión de la audiencia del amparo constitucional. Mi persona se va a declarar en huelga de hambre, pero ya con el propósito de encaminar una restitución de la institucionalidad de nuestras áreas protegidas. Creemos que si va a continuar o por alguna razón Marcos Busquiano vuelve al cargo y de la manera como se vienen manejando las áreas protegidas, esto no va a cambiar en absoluto. El propósito, el objetivo de fondo, como le digo, es por un lado recuperar esa institucionalidad, y la única forma de que eso ocurra es que el señor Johnson Jiménez Cobo tiene nomás que irse a su casa y dejar al CERNAP, someter al CERNAP a una auditoría integral de las gestiones que él ha realizado como director ejecutivo.
Marcos, entendemos que no es el único guardaparques que ha sido destituido, sino también otros colegas suyos, 4 o 5 también han corrido el mismo destino. Usted nos podrá confirmar si es así y además si nos puede usted mencionar si este es el problema más importante dentro de su trayectoria como guardaparques, que si nos la puede contar sería útil también como contexto. Claro que sí, mire que durante la gestión 2024 se ha destituido a... recuerdo el caso del guardaparque Luque López, era un jefe de protección en la reserva de vida silvestre amazónica Manuripi, lo han rotado a la reserva Cordillera de Sama y donde posteriormente, en función a un proceso que le han armado, también él ha sido destituido juntamente a otro guardaparque, Ignacio Huari, también de Manuripi, de Pando. Se ha forzado la renuncia de una jefa de protección de la Cordillera de Sama también por este movimiento intempestivo, imprevisto y abusivo que ellos hacen, ¿no? Sin ningún tipo de planificación, simplemente sujetándose a las disposiciones que a ellos les conviene de mejor forma aplicarlas según su conveniencia, ¿no? Entonces han forzado la renuncia de esta compañera jefa de protección. De la misma forma han forzado la renuncia del jefe de protección de la reserva Eduardo Aroa por este tipo de rotaciones que han hecho durante la temporada del comienzo de los incendios forestales, ¿no? Después han retirado a un guardaparque del Parque Nacional Aguaragüe, Guido Herrera, por la supuesta falta de la libreta de servicio militar, ¿no? Y posteriormente, como le digo, han venido ejecutando. Este tipo de persecución que ahora está afrontando mi persona no es de ahora, también eso es importante hacerlo notar. Mi persona ha venido sufriendo este tipo de acoso desde el año 2015, cuando han sido las muestras más fuertes, ¿no? De la violencia laboral, el acoso político, incluso el acoso del sector minero cooperativizado dentro del Parque Nacional Madidi en esos momentos. En el 2015 igualmente el CERNAP me destituye inmediatamente después de haber iniciado un proceso a una empresa china, ¿no? Luego el 2018 la Central de Cooperativas con la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz, FECOMAN, ellos emiten igualmente votos resolutivos pidiendo mi destitución, pidiendo también la abrogación del decreto del Parque Nacional, de creación del Parque Nacional Madidi. El 2021, a petición del sector minero, yo estaba trabajando en Apolo, en el Parque Nacional Madidi, y a raíz del control que hacíamos en ese sector, solicitan a través de pronunciamientos que son públicos, documentos que han enviado a CERNAP, mi cambio o destitución por los procesos administrativos que les habíamos iniciado por infracciones que habían cometido, ¿no? Las cooperativas mineras y estas empresas dentro del Parque Nacional. Por tanto, el mes de agosto de ese año me cambian de manera imprevista también a la estación biológica del Beni. Llego a la estación biológica del Beni y el mismo año, no pasa ni 2 meses, y el mismo CERNAP me inicia un proceso administrativo también por una falta o una supuesta falta que mi persona había cometido 2 años antes, ¿no? Nunca se tuvo las evidencias, mi persona presentó todos los descargos respectivos, pero como en este tipo de procesos sumarios el CERNAP es juez y parte, ellos mismos denuncian y ellos mismos resuelven, ellos actúan como su juez sumariante, entonces obviamente no hay posibilidad de que uno pueda de repente acceder a una justicia transparente en estos casos, ¿no? Marco, nosotros vamos a seguir de cerca, seguiremos de cerca el avance de estas investigaciones y entendiendo también el apoyo rotundo que ha recibido por parte de sus compañeros y otras organizaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la entrevista, más bien, un abrazo. Siempre bienvenido, Marcos Usquiano, guardaparques, que ha estado conversando con nosotros. Pero de igual manera, estamos intentando contactar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas de nuestro país para poder obtener también la postura que tienen sobre este tema. Bueno, hablemos ahora de un caso de solidaridad. Le habíamos mostrado en una unidad móvil la historia de una madre que llegó de los Yungas con varios hijos. Una de ellas, la mayor, tiene un problema de salud y necesita atención médica. Estaban buscando al padre porque salió a buscar algo de comer, algo de trabajo para llevarles comida y no volvía días. Tenemos un reencuentro y además buenas noticias para ellos. Llegamos, pero con 2 buenas noticias. ¿Quieres saber de qué se trata? Esté atento. Y hoy vamos a hacer la entrega de lo que nos vinieron a dejar al canal, hasta la Red Bolivisión. A mí dice, dale a él, a tu hermano dale, a Juan David. Juan David, para ti. Eso. Y esto va a ser para Erlinda, espera. Esto va a ser para Erlinda. Ya no van a pasar mucho frío, Erlinda, ¿sí?
Sí, gracias a Dios y también agradecer, ¿no?, a las personas que nos mandó esto. Gracias a todos los departamentos o el departamento que nos ayudó, a toda esa gente de buen corazón, que Dios siempre los bendiga, y también a ustedes, al canal que vino a visitarnos y nos ayudó con todo esto. También dar gracias por la ayuda económica en alimentos, en la ropa. De ahora en adelante vamos a estar siempre juntos y vamos a evitar volver a pasar estos momentos. ¿Qué le puedes decir a esa persona que les vino a dejar estas camitas? Muchas gracias por ayudarnos con esto. Primeramente agradecer por ayudarme con mi papá, por las ayudas que me brindaron, ¿no?, las personas de buen corazón, tanto económicamente como con los alimentos. Mi ausencia fue por motivos económicos, que no tenía cómo comunicarme, pero el mal rato ya pasó, ahora estamos juntos, todos felices. Y agradecido con esa gente de buen corazón por el granito de arena y gracias también a ustedes. Ahora estamos juntos, en familia, felices, toda la familia feliz, contenta. ¿Recuerdas el día que dije que oramos mucho? Sí. Y ahora es misión cumplida. Sí. Dame los 5. Eso. Y hoy nos vamos, pero miren el semblante y la sonrisa de esta familia. Gracias, Bolivisión. Gracias, Bolivisión. Ay, son chiquititos. Tanta vida en esos ojitos, ¿no? Sí, verdad. Y la alegría de tenerlo al papá de nuevo. Sí, por supuesto. Pero bueno, esperemos que vengan días mejores para esta familia. Ya se han reencontrado, que es lo importante. Sí. Y hay que velar por la salud de la mayorcita, que sí necesita atención médica. Bueno.